¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos todos los días la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer con un programa muy especial. Les confieso que tenía muchísimas ganas de tener en este estudio al invitado a quien hemos traído, y también les confieso que llevamos mucho tiempo, diría que algunos meses, produciendo y trabajando en esta entrevista. Vamos a disfrutar de una hora de entrevista con Robert Amsterdam. Les decía, es un auténtico placer recibir en el estudio de Con Ánimo de Lucro, en esta casa, en Es Radio, que lleva por nombre Libertad, como es el grupo Libertad Digital, a una persona que desde otros confines de la tierra ha decidido llegar a nuestro país, a España, para pelearse, para librar las batallas que sean necesarias con tal de proteger algo que es fundamental, que son los derechos de los contribuyentes, de los propietarios, de los trabajadores, de las empresas en España, frente a lo que se ha convertido en una apisonadora precisamente de esos derechos, que es la agencia tributaria, la Hacienda española. Robert Amsterdam, presidente del despacho Amsterdam & Partners, ha librado esta misma batalla en otros muchos países del mundo, y lo ha hecho además con éxito, conociendo quizá los peores sistemas tributarios que nos podemos imaginar. Unos sistemas tributarios que en la mayoría de las ocasiones se han dedicado a pisotear los derechos de los contribuyentes, de los ciudadanos de los países que deciden trabajar, emprender, jugársela emprendiendo negocios inciertos, jugándose su propio capital, trabajando hasta horas intempestivas, sudando la camiseta, quitándole horas a sus familias, y todo para que después un sistema tributario perverso se quede con la mitad de su trabajo y en muchas ocasiones les persiga para quedarse con un bocado todavía mayor, y en muchas ocasiones, lamentablemente, llegando incluso a arruinar directamente a sus ciudadanos, cuando no provocarles daños mayores. Se conocen casos de depresión, se conocen casos incluso de fallecimientos de contribuyentes a quienes Hacienda tenía literalmente atenazados, con las manos atadas y con una persecución absolutamente letal, y todo para que el inspector de turno se lleve una comisión o se lleve una gratificación, un bonus, precisamente por haber iniciado esa inspección, y si finalmente los tribunales le quitasen la razón a la agencia tributaria, a ese inspector y a la agencia tributaria no les pasa absolutamente nada. Cierran un expediente, abren el siguiente y cobran el siguiente bonus. De todo esto vamos a hablar hoy con Bob Amsterdam, a quien ya tengo el placer de saludar. Querido Robert Amsterdam, muchísimas gracias por estar en Es Radio, muchísimas gracias por estar en este programa Con Ánimo de Lucro. Well, thank you very much. I very much appreciate you taking the time. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí en Es Radio y específicamente en este programa. Muchísimas gracias por este tiempo, por haberme proporcionado también una traductora. Me encanta España, en España me siento como en casa. El único problema que tengo yo con España es que con Hacienda. Yo diría que España es la Corea del Norte fiscal. La Corea del Norte fiscal. Y no le falta razón, yo creo. Yo no conozco la fiscalidad de Corea del Norte, me puedo hacer una idea de cómo es la fiscalidad de Corea del Norte, pero Robert Amsterdam sí que ha estado en algunos países del tercer mundo, países donde las autoridades son totalitarias y en el régimen fiscal todavía más. ¿Cómo encontraste, Robert, la fiscalidad de países pues similares a Corea del Norte? ¿Cómo peleaste contra esos regímenes fiscales? ¿Y cómo recibiste la noticia de cómo se comportaba la agencia tributaria en España para darte cuenta de que era similar a lo que ya habías visto? Let me be very clear.
and I want you to understand this comes. Bueno, voy a dejar muy claro que soy abogado y que he estado ejerciendo la práctica legal durante 50 años. Desde esta experiencia no conozco ningún país cuyo sistema fiscal sea peor que el de España. Me estoy refiriendo a países como Rusia o quizás los países con los peores sistemas políticos del mundo. Lo digo en el sentido que no existe ningún país en el mundo en el que se bonifique a los inspectores de Hacienda a la hora de hacer su trabajo y las liquidaciones. Yo no estoy hablando desde el punto de vista de los derechos humanos de otros países, me estoy refiriendo específicamente al sistema fiscal y a cómo se hacen aquí en España las liquidaciones. Realmente se trata de una situación terrible que no tiene parangón, no tiene comparación. Y todos los ciudadanos españoles se ven afectados por esto. ¿Cómo funciona el sistema Hacienda en España? Es un sistema que no es en absoluto democrático y es como si los españoles fueran, como cuando se dice, como ranas, como ranitas que están dentro de un barreño de agua y que realmente no se dan cuenta de la gravedad de la situación en la que se encuentran. Les están calentando el agua y empezará a hervir con ellos dentro sin que se hayan dado cuenta. Bob Amsterdam lleva 50 años ejerciendo la abogacía en el mundo, muy especializado en el régimen fiscal, sobre todo en los últimos años. Llegaste a España hace 8 meses, creo que fue en mayo de 2025, y llegaste alarmado por una situación que estaban viviendo contribuyentes extranjeros en España a cuenta de la famosa Ley Beckham. La sorpresa os la llevasteis cuando, analizando la problemática de estos contribuyentes, de quienes Hacienda estaba abusando de manera sistemática, empezasteis a ver que no era únicamente un problema de residentes extranjeros en España con Hacienda, sino que los problemas trascendían, y además trascendían de una manera muy grave. En estos 8 meses, desde que llegasteis a España y empezasteis a comprobar las historias que os contaban estos contribuyentes, sé que habéis tenido intentos de hablar con la agencia tributaria y con el Ministerio de Hacienda para conocer un poco la problemática y qué alternativas teníais. ¿Qué respuesta obtuvisteis para que hoy, según habéis denunciado, tengáis a la Seguridad Nacional en España encima de vosotros, investigándoos y tratando de atribuiros no sé qué conspiraciones con naciones como Rusia? Yes, I understand. Look, to be honest with you, I think it's very funny. Bueno, pues para ser sincero, realmente ya llega un momento que me da la risa, porque por una parte dicen que soy un agente ruso, aunque hoy por hoy no puedo entrar en Rusia. Después, por otra parte, desde un punto de vista antisemita, dicen que yo soy un agente del Mossad o un agente israelí. Again, when I worked in Russia, as you may know, I was arrested in Russia. 2 of my friends were killed in Russia. Y la verdad hay que tener en cuenta que 2 de mis amigos, cuando yo estaba luchando contra Putin en Rusia, en el caso judicial, al final resultaron asesinados. Lo que sucedió en Rusia fue que los medios de comunicación hicieron lo mismo, se volvieron en mi contra, y ya llegó un momento que decidí ignorarlos, porque lo que pasa es que si les haces caso al final te desvían de tu propósito. Y el propósito es realmente poner de manifiesto cómo funciona la situación en España, cómo están los españoles de ahogados, cómo se encuentran realmente empantanados en quejas que presentan constantemente a Hacienda, cómo les controlan las cuentas bancarias, cómo les hacen falsas acusaciones. Y debo decir taxativamente que no existe ningún gobierno en el mundo que tenga exactamente el mismo nivel y grado y detalle de control que tiene sobre las vidas de los ciudadanos españoles Hacienda. Control every aspect of their lives, controlling invoicing, controlling
bank accounts, ¿Cómo controlling te controlan las facturas? ¿Cómo te controlan las cuentas bancarias? Si tú, por ejemplo, le cedes dinero, les pasas dinero a tus hijos, les das dinero a tus hijos. ¿Por qué? Porque realmente están al servicio de políticos corruptos que lo único que hacen es robar y robar el dinero de los españoles y el dinero de los contribuyentes. Y ya finalizaré diciendo que no existe ningún país en el mundo en el que haya tantos políticos acusados. Entonces, viendo lo visto, comprobando las historias de los contribuyentes españoles, después de ver cómo opera Hacienda en España, querría saber, te haré una pregunta muy típica en el periodismo español. Minuto y resultado. ¿Cómo está ahora mismo vuestras acciones en España contra la Hacienda Pública? we are not commenting on the individual lawsuits that are filed by brave Spanish lawyers on our behalf, because we do not want to Bueno, no puedo dar los datos, desafortunadamente, de los abogados españoles que con tanta valentía han presentado demandas y están llevando a cabo litigios. Lo que sí puedo decir es que nuestro objetivo final es que los españoles se despierten, que los españoles deseen ya dejar de vivir en la tiranía en la que se encuentran, que se cree un código ético de los derechos del contribuyente y que se restaure la presunción de inocencia. Dentro de muy poco lanzaremos al mercado un libro que va a llevar por título Madrid Memorandum. Es un libro que tiene aproximadamente unas 100 páginas y ahí vamos a detallar todo lo que España necesita para dejar de parecerse a Corea del Norte y empezar a parecerse a un país de la Unión Europea. En el libro vamos a establecer todas las recomendaciones y este libro está realizado con la ayuda del Dr. Wales, es uno de los mayores expertos del mundo, por lo tanto se trata de un trabajo muy sólido, muy profundo y que sin duda espero que eleve el nivel de discusión y el nivel de debate y esperamos también que algún día el gobierno nos reciba en lugar de dedicarse a lanzar acusaciones como que soy un agente israelí. Met with representatives of the self-employed. Now, I've met with persecuted minorities all over the world. Bueno, ayer precisamente me reuní con representantes de los autónomos y yo ya en el mundo me había reunido muchísimas veces con representantes de minorías perseguidas y realmente la reunión con los autónomos españoles me recordó a los perseguidos de distintas minorías en todo el mundo. Está claro que el gobierno español quiere destruir la clase media y realmente yo no conozco ningún gobierno que sea tan estúpido en el mundo que haga que los autónomos en este caso tengan que cumplir tantísimos requisitos que haga que prácticamente sea imposible que lleven adelante sus negocios. Yo creo sinceramente que hay una instrucción, una especie de instrucción que les indica que se debe destruir el tejido industrial en España. Por lo tanto, yo creo que los españoles deben alzar las voces, los españoles deben ponerse de pie, deben desarrollar una voz política para que su situación mejore. Cuando hablamos de esta situación me estoy refiriendo a la situación de los agricultores, a la situación de los pequeños empresarios. Está estudiado y sabemos que las pequeñas empresas pagan un 20% más de lo que deberían simplemente porque no pueden permitirse recurrir a asesores fiscales que realmente les asesoren bien en toda esa maraña de documentación y de cumplimientos de los que deben hacerse cargo. Es muy cierto que la persecución al autónomo es brutal. Bob, nos conocimos personalmente una tarde, hacía calor, y coincidimos en unas charlas que se estaban ofreciendo sobre Estado de Derecho europeo e instituciones jurídicas europeas, comunitarias, en el marco de la Unión Europea. Los ponentes que allí nos dieron la charla insistían mucho en que para que un país pueda formar parte del club de la Unión Europea era necesario un respeto total y absoluto al Estado de Derecho y a las normas del Estado de Derecho. Presunción de inocencia, pues capacidad de defensa, cumplimiento escrupuloso de las sentencias de los altos tribunales.
Sin embargo, en España Hacienda no respeta la presunción de inocencia. En España Hacienda persigue directamente a los ciudadanos sin respetar sus propios derechos, ya no solo el de la presunción de inocencia, pero es que además cuando los altos tribunales, como el Tribunal Supremo o en alguna ocasión el Constitucional, pero muy especialmente el Supremo, falla en contra de Hacienda y sienta jurisprudencia respecto a determinadas actuaciones que no puede llevar a cabo, Hacienda dice, lo he oído, pero no pienso hacer ni caso, y sigue llevando a cabo las mismas peticiones y pisoteando esas sentencias judiciales. Dicho esto, mi pregunta es, ¿saben las instituciones europeas y los altos tribunales europeos cómo opera la Hacienda española? ¿Le interesa a las autoridades judiciales europeas amonestar a España para que Hacienda, digamos, meter en cintura a Hacienda o que Hacienda empiece a levantar la bota sobre la cabeza del contribuyente? I believe that the EU has a serious problem with Spain. I think that's obvious. Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene realmente un problema grave con España y esto se manifiesta por los casos que tienen ante ellos que se han presentado ante los tribunales europeos. La Unión Europea y más específicamente el Parlamento Europeo, justamente en este momento, mientras esta entrevista está teniendo lugar, están enviando a un grupo de expertos a España que va a analizar la cuestión o el estado, la situación del Estado de Derecho. De manera que todo lo que hemos dicho en el pasado se está cumpliendo, se está convirtiendo en una realidad. Sin embargo, para que esto se materialice tiene que ser una acción política, no tiene que ser solamente una acción jurisprudencial. Es decir, debe haber en España un partido político que se haga cargo de todo ello, que se haga cargo del incumplimiento del Estado de Derecho, de las sobreexigencias que Hacienda impone sobre las personas, sobre los ciudadanos individuales como individuos y sobre las empresas, de manera que exista una decisión política en España, de manera que la gente en España, los ciudadanos españoles sean conscientes y yo por mi parte hacer la labor que estoy haciendo de poner en conocimiento de la Unión Europea lo que sucede y desde la Unión Europea han entendido mi mensaje. You need to understand, in Spain, we have censorship. Bueno, lo que hay que entender es que en España existe una dictadura. El País, I call the Spanish Pravda. El País, you might as well Yo al periódico El País lo denomino el Pravda español. Because all they want to talk about is the government line. So to the extent you have this self-censorship, realmente están muy alineados con el gobierno. El gobierno paga muchísimo dinero para que se incluya publicidad y paga muchísimo dinero a otros medios de comunicación. El resultado de esto es que hay una gran parte de la población que no va a oír las demandas y por eso yo me refiero a España como la Corea del Norte fiscal. Yo no estoy hablando de la policía, yo no estoy hablando de los tribunales, yo no estoy hablando de los jueces. Me refiero específicamente a las personas que trabajan en Hacienda, a las personas que componen Hacienda. Y también me refiero específicamente al hecho de que los políticos, la clase política, los gobernantes, han aumentado un 100% las recaudaciones, al tiempo que se ha reducido la inversión en infraestructura. No voy a entrar en detalles sobre la tragedia que ha tenido lugar. Aprovecho este momento para enviar mis condolencias a toda España. Tiene que preguntarse cómo es posible que por una parte se esté recaudando tantísimo dinero de los pobres españoles cuando a la vez los servicios son menores y peores. Hablabas, Bob, de los políticos españoles. Nosotros hemos querido para esta entrevista recuperar dos momentos, uno relativamente reciente de la ministra de Hacienda, porque estabas comentando que han incrementado la recaudación
en casi el 100%. En los últimos años, desde luego, han subido muchísimo esa recaudación, están en récords de recaudación constantes, pero tenemos que aguantar, los contribuyentes españoles, escuchar cosas como esta. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. El gobierno de España ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. Nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. Este gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? Diga en dónde está en el libro de sesiones. She must be living in a different country. Or in a different esta planet. señora viva en otro país. Eso es lo que el gobierno nos dice de manera sistemática. No hemos subido los impuestos, no estamos apretando las manos sobre el cuello de la clase media y trabajadora, pero es que las promesas del actual presidente del gobierno, cuando todavía no lo era, eran estas. Lo quiero decir con absoluta claridad. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Así que, por tanto, lo que vamos a proponer es repartir los ingresos derivados de la recuperación de una forma distinta a la que dice el Partido Popular. Y proponemos una reforma fiscal progresiva que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles y exija más a quien más tiene. Una reforma fiscal en defensa de la clase media trabajadora, libre de los copagos de la nueva derecha y libre también de las amnistías. Lo que decía este señor era Pedro Sánchez en 2015, cuando todavía pretendía llegar a la presidencia del gobierno y no lo había logrado, prometía que no subiría los impuestos, luego llegó al gobierno, hizo lo que hizo, pero, como hemos escuchado antes, sigue insistiendo en que no le sube los impuestos a los españoles. There is, in political theory, the discussion of the big lie as opposed to the small lie. And when you have, outlets like El País. Bueno, en teoría política existe el concepto de la gran mentira frente a la mentira pequeña, y cuando se cuenta con medios como El País que cubren todas estas mentiras sin análisis, la situación se deteriora mucho. Being kept to some extent outside of power. Y eso hace que los ciudadanos que busquen la verdad realmente no tengan un lugar al que acudir, porque se encuentran con un sistema parlamentario que está completamente roto, destruido. Y Sánchez, por otra parte, haciendo coaliciones con las minorías y un gobierno que no tiene un presupuesto. Of a broken parliamentary system completely, a government that doesn't feel obligated to even prepare a budget. Por lo tanto, España se encuentra con un sistema burocrático en el que los oponentes políticos del actual gobierno son perseguidos por Hacienda y se les realizan muchísimas auditorías e inspecciones. Solamente hay que preguntar a los oponentes políticos cuántas inspecciones de Hacienda han sufrido últimamente. Aquellos que se muestran y que hablan abiertamente en contra de Hacienda son automáticamente inspeccionados. Y ya me remito al caso del fiscal general en España. Fiscal general acusado, imputado. Realmente esto es algo que no sucede absolutamente en ningún país. Esto habla de manera manifiesta del nivel de corrupción política y del nivel de corrupción en Hacienda que existe en España. Estamos hablando de un fiscal general que ha compartido, que ha intercambiado, que ha sacado a la luz información fiscal solamente con fines políticos. Es que es tremendo todo lo que estamos viviendo en España, pero por tratar de ir un poco a esta parte de la entrevista en la que me gustaría, pues, al menos sacar cosas positivas. Quizá un primer análisis algo más pormenorizado de dónde puede estar la piedra filosofal sobre la que empezar a cambiar las cosas, y luego te preguntaré por cuáles son las recetas que consideras importantes en España para que empiecen a cambiar las cosas.
Tuvimos en este programa la oportunidad de poder hablar largo y tendido con Ignacio Ruiz Jarabo. Ignacio Ruiz Jarabo fue director de la Agencia Tributaria, sé que lo conoces, y en este mismo micrófono, sentado donde tú estás, nos decía: uno de los grandes problemas que tiene la legislación fiscal en España es que se le da al inspector presunción de veracidad. La misma presunción de veracidad que tiene un guardia civil cuando te multa y no te puedes negar, porque se supone que lo que busca es el cumplimiento de la ley, la garantía y la seguridad de todos. Esa misma presunción goza de ella el inspector fiscal, que podríamos pensar que no tiene ningún otro interés más allá de que se cumpla la ley, de que llegue el bien común, etcétera, etcétera. Pero, como bien apuntabas al principio, en España el inspector fiscal tiene presunción de veracidad. Esto opera contra los intereses del contribuyente, porque en muchas ocasiones no solo le acusas, sino que no le dejas utilizar sus recursos económicos porque le bloqueas las cuentas, pero el inspector sí tiene un incentivo para hacerlo más allá del cumplimiento de la ley, y es que cobra un sobresueldo, cobra una gratificación, cobra un bonus por haber abierto esa inspección fiscal. Ignacio Ruiz Jarabo nos señalaba este punto como esa piedra angular sobre la que pivota todo el sistema, toda la perversión del sistema fiscal español, o buena parte de ella. ¿Coincides con Ruiz Jarabo? ¿Consideras que esta es quizá una de los peores problemas que tiene nuestro sistema? I am a huge fan of Ignacio Priego. I think his Granada Declaration is a historic document. Realmente me gusta muchísimo el trabajo de Ignacio, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hace, de hecho considero que su declaración de Granada es un documento histórico. I would say that the pay-to-play system. Estoy totalmente de acuerdo con él en lo que dice sobre la presunción de veracidad y sobre el sistema de bonificaciones. No obstante, yo voy un paso más allá. Hay algo que hay que denunciar inmediatamente, que es algo único que solamente sucede en España, que es el sistema de pagar para jugar. Esto es algo que va en contra de los derechos humanos y en contra de los derechos fundamentales. Administrative tribunal structure is invalid and not independent and should be abolished. Now, they didn't rule it should be abolished. I'm saying it has to be abolished because it takes. Ya desde Europa se ha dicho que el sistema o que la estructura de tribunales en España es inválida, en tanto que no es independiente, y yo considero que debería, por esta razón, ser abolida. El sistema administrativo no funciona, el sistema de defensa del ciudadano español no funciona en relación con Hacienda, en el sentido que estamos hablando de tiempos de defensa que pueden alcanzar 3-4 años. The ECHR involving Spain, which took 16 years to get to court. Incluso conozco un caso que ha llevado 16 años cuando el tiempo medio debería ser de 3 o 4 meses. It's ridiculous. And the Spanish people need. De manera que los españoles deben levantarse y deben defender sus propios derechos. Estoy muy de acuerdo en que los españoles tienen que despertar, abrir los ojos y darse cuenta de que están siendo sistemáticamente esquilmados por un gobierno que utiliza posteriormente esos recursos, quién sabe para qué, da la sensación de que no para hacer el mantenimiento de la red ferroviaria o de la red eléctrica, a juzgar por los resultados que hemos conocido, ¿no?, en estos últimos meses y en estos últimos años. Sin embargo, hablabas, Bob, de casos como el diario El País, pero elevo la apuesta. En España, desde el sistema educativo hasta las campañas publicitarias del gobierno, pasando por las instrucciones a determinados medios de comunicación, existe un mainstream según el cual pagar impuestos es muy bueno, quien se queja de pagar impuestos es muy malo y además muy insolidario. Y esto te lo enseñan en España desde que eres bien pequeñito. A modo de anécdota te contaré que este verano estaban mis hijos con sus primos viendo la televisión
dibujos animados. Y uno de esos dibujos animados se quejaba de que la carretera estaba muy mal porque había muchos baches, y esos baches estaban ahí porque la gente no quería pagar impuestos y que por lo tanto no se podían arreglar las carreteras. Estoy hablando de dibujos animados para menores de edad de 0 a 5 años. Cuando tenemos esa estructura en España, esa petición que haces la comparto desde un programa que se llama Con ánimo de lucro. Prácticamente todas las semanas tratamos de hacer esos llamamientos. Denunciamos desde aquí la ferocidad con la que Hacienda pisotea los derechos de los españoles, pero parece una labor titánica. ¿Crees que vas a tener éxito? Cosa que deseo con todo mi corazón. I hope so. I hope so too. I hope so too. I think that if we are not successful, Bueno, espero que realmente tengamos éxito porque estamos hablando de una cuestión existencial. Si realmente no tenemos éxito, teniendo en cuenta el avance de la inteligencia artificial y la introducción de la inteligencia artificial dentro de Hacienda, sin los controles a los que nos estamos refiriendo, realmente el daño va a ser devastador. ¿Consideras, Bob, que el contribuyente español es un contribuyente dócil? no, I would imagine they are not. But I will not denounce Pues no diría en absoluto que es un contribuyente dócil, pero la verdad es que tampoco conozco a personas concretas en España en ese sentido. Pero lo que sí puedo decir es que mis clientes, muchos de mis clientes son meticulosos, son muy meticulosos, y esto ha jugado en su contra, puesto que si eres muy meticuloso con Hacienda, ellos te aplican lo que ellos llaman simulación. Es decir, dicen que estás intentando engañarles. Es decir, es imposible ganarles. Sin embargo, se les gana en los tribunales. Las cifras dicen que aproximadamente 1 de cada 2 asuntos que el contribuyente lleva a los tribunales contra Hacienda sale a favor del contribuyente, es decir, Hacienda ha hecho mal su trabajo. Estamos hablando de un 50%, es una moneda al aire. Esto de todos los casos que terminan en los tribunales, sin contar con la cantidad de ocasiones en las que Hacienda pone en un brete al contribuyente y o paga un poco o se enfrenta a un periodo que le puede llevar durante 16 años litigando con Hacienda y destruir sus recursos económicos, con lo cual en un porcentaje altísimo el contribuyente termina pagando para evitar el proceso judicial. Si tenemos en cuenta estas dos cosas, podríamos concluir, sin miedo a equivocarnos mucho, que probablemente 7 de cada 10 procedimientos que pone en marcha Hacienda contra los contribuyentes está fuera de la ley de Hacienda. Sin embargo, no hay reproche a Hacienda, sin embargo, no se condena a Hacienda en costas, sin embargo, no hay reproche para el inspector, que sigue haciendo su trabajo, ni se consigue que Hacienda cambie absolutamente nada. ¿Cómo es posible esto? I fortunately can't speak for the Hacienda. But clearly, the Hacienda is Bueno, not realmente no operating puedo hablar en nombre de Hacienda, pero lo que sí puedo decir es que no funciona, no opera dentro de una sociedad libre y democrática. No sé si realmente procede el sistema de la época de Franco, pero lo que está claro es que no se respetan los derechos democráticos y no existe una rendición de cuentas. Es un sistema que está hecho no para respetar la democracia, sino para engañar. Y todas las cifras que dan del 1,5%, etcétera, me parece simplemente basura. No existe una rendición de cuentas porque el sistema parlamentario español no funciona, porque se aprueban muchísimos decretos. So, all I can say is people have to wake up. We have to
come up with perhaps public funding. Lo que necesita España es que haya una financiación pública, más fondos públicos para luchar contra Hacienda, para llevar adelante las 240.000 demandas que existen actualmente contra Hacienda y que espero, por otra parte, que sigan aumentando. Los ciudadanos deben despertar, deben abrir los ojos y deben luchar a favor de sus derechos. Animo a los oyentes a que recurran a nuestra página web donde hablamos de titulada Hacienda como carteristas, para que vean nuestro informe, para que vean allí las 400 historias que nosotros compartimos y que relatan cómo muchísimos ciudadanos españoles han sufrido muchísimo, siguen sufriendo muchísimo, incluso han ido a la bancarrota porque han tenido que litigar contra Hacienda durante 10 años. Necesitamos muchas más de estas historias. No estamos solos en absoluto, tenemos mucha fuerza, queremos llevar a cabo medidas legales internacionales que se apliquen en España. Vamos a hablar con otros gobiernos. Lo que estamos haciendo no es un mero gesto. Nuestra intención es llevar adelante medidas para que exista realmente una rendición de cuentas y paguen a aquellos que no cumplen con el Estado de Derecho en España. Vamos a recordar esa página web, SpanishTaxPickpocket.com. Ahí podemos encontrar parte del trabajo que está haciendo Amsterdam & Partners. Podemos escuchar algunos de los momentos destacados de las intervenciones públicas del despacho. Podemos encontrar el fantástico, magnífico, necesario documental de Alejo Moreno, Hechos Probados. También las series documentales que posteriormente ha ido publicando, algunas de ellas las hemos dado cuenta de ellas en Libertad Digital, y de todas las demás seguiremos haciendo, comentando cómo van evolucionando. De hecho, creo que esta misma entrevista pues puede que forme parte de algún nuevo proyecto de Alejo Moreno, a quien mandamos desde aquí un saludo y le animamos a que siga trabajando en este sentido. No sé cuántas inspecciones ha recibido ya Alejo Moreno, me imagino que algún que otro requerimiento seguro. Y sobre esta persecución es sobre la que quería preguntar ahora a mi invitado de hoy. Bob, el trabajo que estás haciendo en España no es gratis, y no hablo de términos monetarios, hablo en términos de problemas con la administración, por llamarlos de alguna manera. No solo te han relacionado con la mafia rusa, sino que se te ha perseguido cuando has querido dar charlas en universidades, se ha mandado una carta específica para que dejéis de hacer lo que estáis haciendo desde Hacienda. ¿Sientes que tienes, como decimos aquí un poco con guasa, el ojo de Sauron mirándote encima? ¿Entiendes la expresión? ¿Tienes el ojo de Sauron Hacienda encima en tu actividad en España? Look, Yo he sido arrestado, he sido detenido, he sido golpeado, tengo prohibida la entrada en 7 países, de manera que si no hay un ojo que me persigue constantemente, significa que no estoy haciendo nada. Espero que aquí no seas golpeado ni perseguido. Desde luego en esta casa vamos a tratarte siempre bien. Esperemos que tengas éxito. Solo me faltan prácticamente 2 preguntas que hacerte, Bob. La primera, ¿cuáles son los próximos pasos que tenéis previsto dar, de los que puedas contar? Porque imagino que vuestro trabajo consiste en algo más que en pedirle a la sociedad española que despierte. Imagino que estaréis trabajando, hablabas de acciones fuera de nuestras fronteras para tratar de concienciar a administraciones internacionales de cómo opera la Hacienda española, pero me gustaría saber cuáles son los próximos pasos que tenéis previsto dar, y luego te preguntaré por cuáles serían las principales 2-3 cosas que cambiarías del sistema español, pero eso luego. Bueno, yo tengo como costumbre no adelantar cuáles son mis siguientes pasos. 1, porque se crea un elemento de sorpresa. And 2,
the world, as we saw. Y dos, porque hoy en día el mundo cambia rápida e inesperadamente, tal y como hemos visto desafortunadamente ayer como ejemplo con el accidente de trenes en España. Mi recomendación es seguir la página web, ahí va a aparecer toda la información de lo que nosotros estemos haciendo y tú vas a ser el primero en conocer. Muchas gracias por esa deferencia. Si en un mundo paralelo o en una hipótesis un poco absurda, no por lo importante que sería, sino porque es absurda a día de hoy, Bob Amsterdam tuviera que tomar las decisiones sobre qué hay que cambiar en la hacienda pública española, ¿cuáles serían tus dos primeras decisiones? Listen, I agree with. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, en cuanto a las medidas que yo tomaría. Serían, por una parte, acabar con el sistema de bonificaciones, puesto que considero que es el motor de la corrupción, y también con el sistema de pagar para jugar. Si realmente hubiera 1 millón más de quejas, la situación cambiaría totalmente, y si no se tuviera que pagar primero el impuesto y después litigar, la situación sería completamente distinta. Bob, solo me resta decir que espero que tengas mucho éxito. Tu éxito sin duda será el éxito no solo de los españoles, sino de su libertad, en la medida en la que nos ayudaría a liberarnos de la fuerza de una bota que no hace más que apretar nuestro bolsillo, y al menos desde este punto, desde este programa con ánimo de lucro, siempre vas a tener las puertas abiertas. Seguiremos muy de cerca todo lo que haces desde el Grupo Libertad Digital Es Radio, y de nuevo deseo fervientemente que tengas el mayor de los éxitos y que cada vez seamos más las personas y los medios de comunicación, al menos desde nuestra parte de la responsabilidad, que ponemos encima de la mesa, que denunciamos las barrabasadas que comete Hacienda un día sí y un día también contra los intereses de los españoles. Thank you so much for having me. I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you. Bueno, amigos, ya ven que traemos siempre lo mejor, y a los protagonistas de aquellas batallas que desde aquí libramos, al menos desde el punto de vista mediático. Otros se remangan y, en este caso, defienden nuestros derechos desde los tribunales. Esperemos que con todo el éxito del mundo. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa. Como siempre, tenemos que escuchar el boletín de la 1. No podemos dejar de escuchar las noticias de los servicios informativos de Es Radio. Prestamos mucha atención y regresamos, como siempre, a Con Ánimo de Lucro.